decir que más o menos por los primeros 8 años de mi sacerdocio, yo no conocía la misa tradicional. Toda mi formación en el seminario básicamente fue del Novus Ordo. Y no cabe duda que lo principal fue la gracia de Dios. Y yo también estoy muy seguro que la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. Entonces también para todos los fieles siempre tenemos que estar pidiendo por esto. Siempre tenemos que estar pidiendo por la gracia de Dios que ilumine a los fieles y especialmente que ilumine los sacerdotes, los obispos, el Papa. Y pidiendo también mucho por la intercesión de la Santísima Virgen María. Los fieles hablaron conmigo y dijeron, mire padre, ¿no estaría usted dispuesto a ofrecer la misa tradicional? Para que pudiera continuar la misa, esa misa por lo menos 2 veces al mes. Y en ese entonces, pues yo les dije, miren, no sabía yo nada de la misa tradicional, pero ya tenía yo tanto trabajo, o sea, yo estaba tratando de ayudar a diferentes grupos y tenía demasiado trabajo y era la razón principal por la que yo le respondí a los fieles, les dije, miren, en realidad, pues tengo tanto que hacer que no se puede. Pero interesantemente, no me acuerdo exactamente por qué, pero también había uno de los feligreses que también en ese tiempo me estaba dando mucha información. Poco a poco me daba información respecto a diferentes temas que tienen que ver con la tradición católica. Y también diferentes información, no sé exactamente, pero quizás información también respecto a problemas con el Concilio Vaticano II, básicamente temas como, yo diría como, que le ayudan a uno a darse más cuenta de la crisis por la que estamos viviendo ahorita y también de poder como apreciar más y más la necesidad de recobrar toda nuestra doctrina y de recobrar la misa tradicional. Uh-huh. Y entonces, otra vez, por gracia de Dios, empecé, no sé, una noche quizá, empecé a estudiar un poco la misa. Tenía también información, en ese entonces tenía información de la misa tradicional porque unos años atrás la Fraternidad de San Pío X había enviado en los Estados Unidos, habían enviado como lo que se llama un mass kit a todos los sacerdotes de los Estados Unidos. ¡Ay, qué chévere! Eso yo no lo sabía. Era sencillo. O sea, tenía como de papel las sacras que se usan para la misa con las diferentes oraciones, como de papel, y luego un librito que tenía las oraciones ordinarias de la misa tradicional, alguna que otra información, y cuando yo lo recibí por el correo, pues nomás lo guardé, no le puse mucha atención, y sí me acordé, pues que lo tenía, y entonces lo saqué y poco a poco empecé a estudiar la misa. Y así es como comenzó. En mi caso, realmente me impactó. O sea, fue algo que me impactó, yo diría, casi inmediatamente, porque hasta ese punto, pues yo nunca tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, las oraciones de la misa tradicional. Yo no sabía que existían. Y al empezar a mirar las oraciones, pues me impactaron, me impresionaron increíblemente por la belleza y por la catolicidad de las oraciones. O sea, y de ese punto me empecé a hacer más y más preguntas. O sea, entonces empecé a preguntar, pues, ¿por qué se cambió esto? O sea, era obvio ya cuando uno empieza a mirar la diferencia entre la misa tradicional y el Novus Ordo, uno ve que no nomás es cuestión del lenguaje, del latín. Son oraciones, podríamos decir, en muchos casos completamente distintas.
todo el rito, pues, es bastante diferente. Y era obvio para mí la superioridad de la misa tradicional. Y de ese punto en adelante lo que hice es seguir, estudié. Y lo más que estudié, empecé a estudiar otros temas. Me puse también a estudiar el caso, por ejemplo, de Monseñor Lefebvre. Y eso también fue muy interesante porque me acuerdo que en el año 2007, el año en que se publicó el Summorum Pontificum, ese año estaba estudiando bastante todo lo que podía sobre el caso de Monseñor Lefebvre. Y me acuerdo que yo llegué a la conclusión personal, digamos, conclusión personal, no que tenga peso eso, digamos, con lo que, digamos, declara la Iglesia. Pero yo llegué a la conclusión personal, convicción personal, de que las excomunicaciones de Monseñor Lefebvre y los 4 obispos de la Fraternidad de San Pío X, que no era válido. Y dije, pues no puede ser válido. Y yo pienso que cualquier persona, si realmente se pusiera a estudiar más profundamente el caso, es obvio porque por todas las injusticias que se cometieron, tanto contra, por decir Monseñor Lefebvre personalmente, pero más importante también que eso es también la injusticia contra, pues, básicamente la fe católica, porque es otro ejemplo de persecución contra la misa tradicional. Lo que está pasando hoy en día también con Traditionis Custodes no es algo nuevo. O sea, ya tenemos básicamente mínimo desde el periodo postconciliar de estos intentos de tratar de eliminar la misa tradicional. Pero más que me puse a estudiar todos estos temas y especialmente la misa tradicional y luego ya comenzando a ofrecer la misa tradicional a los fines del 2005, más y más me fui convenciendo y se hizo más y más claro para mí la grandeza de nuestra misa católica y la necesidad de recobrarla. Y desde ese entonces, pues sí, he estado yo dispuesto a tomar también muchos riesgos. Yo digo riesgos también personales en el sentido de que desafortunadamente, he tenido muchísimos problemas con mis obispos debido a esto, tanto mi obispo presente como el anterior. Claro, padre, usted solo hace la misa tradicional ahorita, no está haciendo las dos. Solo no. Pregunto para beneficio de la audiencia. No, qué bien. Yo, lo que pasó entonces, en ese entonces, es yo estaba en una parroquia de mi diócesis y entonces yo comencé a dar la misa tradicional todos los días, básicamente cuando tomó efecto Summorum Pontificum. Entonces, más o menos en septiembre de 2007, empecé yo a dar la misa tradicional todos los días, pero también entre semana daba la misa Novus Ordo, también el domingo. Entonces estaba dando las dos. Claro. El día que yo tenía libre entre semana era el lunes, y entonces el lunes lo que hacía es yo nomás daba misa en la mañana y era la misa tradicional. Los otros días tenía misa por la mañana y por la tarde, entonces una era el Novus Ordo y la otra era misa tradicional. Y luego, pero también, y yo pienso que ya que un sacerdote empieza a ofrecer la misa tradicional, pues también la gracia de Dios y la gracia de la misa empieza a actuar en el alma del sacerdote y el sacerdote más y más se va yendo hacia la misa tradicional. Porque yo, después de un tiempo, no tenía ningún deseo personal de seguir dando la misa del Novus Ordo. Yo ya veía también problemas muy graves con la misa del Novus Ordo. Por lo menos en ese entonces yo traté de eliminar unos de los abusos más graves. Por ejemplo, yo ofrecía la misa del Novus Ordo ad orientem, es decir, mirando hacia Dios. Mirando al Señor, exacto. Hacia el oriente, hacia Dios. El sacrificio de la Santa Misa pues se ofrece
a Dios, primero que todo a Dios, para honor y gloria de Dios. Y estaba dando la comunión únicamente en la boca. Todos estaban arrodillándose en un comulgatorio que instalamos ahí en la parroquia para la comunión. Estaba yo únicamente usando el canon romano en la misa Novus Ordo, lo que se llama la plegaria eucarística número 1 en la misa nueva. Pero no, yo pasaba el tiempo y estaba más convencido de nomás dar la misa tradicional, nomás que ahí también había mucha presión, porque pues en ese entonces casi pues a fuerzas tenía que dar la misa nueva, tanto por el pueblo como por el obispo. Pero ya a partir del 2011, entonces ya tengo 10 años, cuando el señor obispo de ese entonces básicamente me mandó al exilio. Eso también es una larga historia, quizás para otro día. Sí, pero me quitó de la parroquia donde yo estaba promoviendo la misa tradicional. En ese entonces era la única misa tradicional en la diócesis del Paso. Y gente estaba viniendo de bastante lejos, o sea, de diferentes partes de Nuevo México, porque pues, no había misa tradicional allí. En esos años, entre el 2007 y el 2011, realmente estaba creciendo ahí la misa tradicional en la parroquia muy pequeña que tenía ahí aquí en El Paso. Pero yo recuerdo haber visto en los medios, en muchos medios, en inglés y en español, entrevistas que le hicieron a usted. Yo recuerdo esos años. Sí, y uno puede, todavía hay muchas de las misas que yo estaba dando allí en mi parroquia de San Juan Bautista, pues se fueron grabadas en el YouTube, y entonces pues ahí están. En cuanto me quitó de la parroquia mi obispo en el 2011, desde ese punto en adelante únicamente ofrecí la misa tradicional. Entonces yo ya tengo básicamente 10 años únicamente ofreciendo la misa tradicional. Y obviamente también tratando de hacer todo lo posible para promover la verdadera doctrina católica y señalar los diferentes errores que se siguen permitiendo o enseñando en muchas partes de nuestra amada iglesia, digamos, en el ambiente, por decir, Novus Ordo. Porque pienso que también eso es muy importante. No nomás es de ofrecer la misa tradicional o asistir a la misa tradicional, aunque obviamente eso es de suma importancia, pero también tenemos que enseñar la fe, enseñar la fe católica, como pienso que lo hace usted muy bien a través también de este programa, o sea, conocer nuestra fe. Tenemos que conocer nuestra fe y todos los aspectos de nuestra fe. Nuestra fe realmente es un tesoro bellísimo. Claro, padre, disculpe que le interrumpa, pero para aclarar rápido, que no quiero que nadie vaya a tener dudas. ¿Cómo está su relación con la diócesis y con los obispos? Que no vayan a pensar, pues el padre Marcos Rodríguez ya no es católico, entonces. Para que la audiencia sepa, ¿verdad? Sí, luego ya está haciendo la misa tradicional solamente. Sabemos que la situación no está fácil, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las circunstancias ahorita mismo? Sí, gracias a Dios, hay más o menos, pero definitivamente, pues yo soy sacerdote católico, siempre lo seré, aún si en el futuro sufro más persecución, digamos, más penalidades canónicas de parte de mi obispo, parte de Roma. Mire, nosotros también yo pienso que tenemos que tener la madurez de fe de saber que este tipo de penalidades, pues no son válidas. O sea, la Iglesia tiene sus penalidades para realmente buscar el bien de los fieles y el bien también del pecador, no para estar como protegiendo los enemigos de la iglesia y estar persiguiendo a los buenos. Y entonces, sí, pienso que es muy importante que nosotros también estemos conscientes de esto, pero no, ahorita mi situación es que soy sacerdote diocesano de mi diócesis y soy sacerdote en buen estado, como decimos en inglés, a priest in good standing, no más que no tengo un cargo pastoral. O sea, ya tengo casi cumplo 7 años que mi obispo no me pone en parroquia, aunque pues
tenemos una gran necesidad en nuestras parroquias, aquí en nuestra diócesis, de sacerdotes. O sea, también como en muchos otros lugares, poco a poco se están cerrando parroquias. Poco a poco, quizás no tanto aquí todavía como en otras diócesis, pero sí se están como juntando también poco a poco diferentes parroquias. Sí. Y entonces no tengo cargo pastoral, y entonces hasta ahorita lo que he estado haciendo es nomás llevando mi ministerio sacerdotal privadamente. O sea, yo ofrezco misa en una capilla privada y hay un buen número de los fieles que asisten y que están aprovechando de lo que les ofrezco, pero básicamente yo diría es un apostolado privado. Y yo sí esperaba, francamente, con esta publicación del Traditionis Custodes, yo sí esperaba más persecución de parte de mi obispo, más penalidades, posiblemente suspensión, no sé qué más, pero pues, hasta la fecha no recibieron noticias de él. Entonces, pues para mí eso es lo mejor. Conoció la misa tradicional, ¿qué fue lo más que nosotros decimos tocó, ¿verdad? En español, pero ¿verdad? Lo más que le llegó al corazón, que lo hizo cambiar? Pues, ¿sabe qué, Luis? Sí, pues no sé si puedo específicamente identificar, digamos, todas las oraciones, pero yo diría las oraciones de la misa tradicional. O sea, por ejemplo, el comienzo realmente me impactó bastante, el Salmo Judicame, el Salmo 42, porque verdaderamente está expresando lo que llamaría yo como un enfoque muy concentrado en Dios, y en que el sacerdote se está preparando a acercarse más a Dios, es decir, el sacrificio y los diferentes sentimientos que surgen en el alma de uno cuando está más consciente de que se acerca a la presencia de Dios. Claro, esa oración es al pie del altar. Al pie del altar. Pero también, hablando ahorita, lo que realmente también en general me impactó es yo diría nomás el papel del sacerdote en la misa tradicional, porque el papel del sacerdote es bastante diferente, en el sentido de que realmente hay un reconocimiento de qué tan grande es la necesidad en el sacerdote de, por ejemplo, la pureza y la santidad por lo que va a hacer. Yo me acuerdo que eso también me impactó muchísimo, aprendiendo, por ejemplo, de las oraciones que acompañan la preparación del sacerdote, como cuando él se está vistiendo, preparándose para la misa. Para cada vestidura, digamos, por ejemplo, para el amito, para el alba, para el cíngulo, el manípulo, la casulla, hay oraciones. También muchas otras oraciones que el sacerdote, hay una serie se me hace que son 5 salmos que también se pueden rezar, todo esto en preparación antes de, digamos, iniciar la misa. Y luego ya comenzando la misa, continúa en cierto sentido esa preparación con las oraciones, con el Salmo 42, y luego las otras 2 oraciones, que también son pequeñas oraciones, pero realmente esas oraciones también me acuerdo que me impactaron. Son las oraciones que el sacerdote reza a voz baja al subir al altar, el Aufer a Nobis y el Oramus te Domine. Estas son las oraciones que él reza a voz baja. Esas oraciones que se rezan a voz baja, no nomás esas, pero muchas en la misa tradicional, también me impactó mucho porque realmente expresan también la intimidad de el sacerdote con Dios en la Santa Misa, que en realidad es un reflejo de la oración de nuestro Señor Jesucristo, o sea, porque Él es el sumo sacerdote, de la intimidad de Cristo
y Dios su Padre. Son, digamos, elementos preciosísimos de nuestra misa católica, pero toda esta preparación para el sacerdote, diría como la necesidad de realmente él ser puro y santo para que pueda verdaderamente actuar en la persona de Cristo, cabeza de su iglesia, sacerdote, tuvieron un impacto increíble en mí, claro, como sacerdote. Yo digo también de crisis ahorita mismo, con todas las crisis que hay ahorita con los sacerdotes, que uno ve tantas noticias, eso necesita ser recordado, sacerdote. Sí, ese punto también, hablando usted, Luis, de los sacerdotes, o sea, yo realmente, yo le animo muchísimo a mis hermanos sacerdotes, seminaristas, miren, profundicen en todos estos aspectos de la misa tradicional, porque esto es lo que realmente nos da nuestra identidad sacerdotal. En los últimos 50 años se ha hablado mucho de esta crisis de identidad del sacerdote. Y yo también estaba familiarizado con ese tema porque yo por unos años, al principio de mi sacerdocio, yo tuve el cargo de director de vocaciones en mi diócesis. Tenemos una crisis en identidad sacerdotal porque lo que más le enseña al sacerdote, y cuando digo lo que más le enseña al sacerdote, no estoy hablando principalmente en lo intelectual, aunque también lo hace, pero lo que le enseña, lo que le enseña, lo que forma el corazón y el alma del sacerdote para ser verdadero sacerdote católico, es la misa católica. Y yo casi, yo diría, inmediatamente empecé a notar eso. Yo vi qué tan grande es la vocación del sacerdote católico, diría hasta qué divino es esta vocación. Pero por lo que el sacerdote hace en la Santa Misa, o sea, es decir, ofrecer el sacrificio, ser el instrumento y ser el sacramento de Cristo, sumo sacerdote, en la Santa Misa. Y toda la reverencia, por ejemplo, que se muestra en la misa tradicional al sacerdote, por ejemplo, el hecho de besar la mano al sacerdote o también besar el bireta del sacerdote. Cuando el sacerdote va entrando a la iglesia, nosotros hacemos todo el mundo. Son detalles de la misa tradicional que son detalles importantes, porque más que cualquier otra cosa, eso es la reverencia y el amor de los fieles y de la iglesia a Cristo nuestro Señor. Claro. Lo principal. Secundariamente, obviamente, sí, también al sacerdote y al sacerdocio, yo diría eso, principalmente a Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote en la misa. Luego, después de eso, al sacerdocio en sí, un gran don que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, que Él sigue llamando a ciertos de los fieles varones a compartir su sacerdocio en el sacerdocio ministerial. Entonces, secundariamente, ese amor y reverencia hacia el sacerdocio, que siempre es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, después de eso, pues, a nuestra reverencia y amor digamos, podríamos decir al sacerdote ahí presente. Pero eso es, digamos, ya, digamos, lo último. Pero muchas de las oraciones, como le digo, también en la misa tradicional, yo me acuerdo también específicamente cómo me impactó cuando estaba aprendiendo de la misa tradicional en el momento en que ya el sacerdote se está preparando para la comunión. Estoy tratando de pensar exactamente cuándo es esto. Se me hace que es casi inmediatamente después del Padre Nuestro, donde el sacerdote ya va a depositar el cuerpo de Cristo, ya es hostia, obviamente consagrada, porque estamos hablando ya después del Padre Nuestro en la misa. Cuando el sacerdote deposita el cuerpo de Cristo sobre la patena, el sacerdote toma la patena y con la patena hace la señal de la cruz y luego besa la patena.
Tiene diferentes significados esto, pero obviamente un significado es una profesión de fe y de amor de parte del sacerdote y de la iglesia en nuestro Señor Jesucristo. O sea, que ahí está presente y ya se va a depositar sobre la patena para ya el sacerdote comulgar y luego ya proceder a ofrecer la comunión a todos los fieles. Pero pues eso designarse el sacerdote con la patena y luego pues besar la patena en preparación para recibir el cuerpo de Cristo allí, pues eso no existe en el Novus Ordo. No. Pues no existe. Y yo me acuerdo también específicamente aprendiendo eso y quedándome yo como casi, yo diría como casi, no sé si es la palabra mejor, pero yo diría casi como más enamorado, yo diría como de Dios, de mi sacerdocio, de la misa. Yo digo, el gran privilegio de poder profesar mi fe personal, pero también la fe católica, de poder profesar nuestra fe y nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo en esta forma, como preparación para la Santa Comunión. También estaba yo hablando de oraciones que el sacerdote reza en preparación para la Santa Misa, pues también las oraciones que se rezan en preparación para la comunión son más en la misa tradicional. Y en realidad, en mi formación, nunca realmente se dio importancia a esa oración que el sacerdote puede rezar, incluso en el Novus Ordo, pero el Novus Ordo se me hace que nomás es una. Y también por ser una, pues es fácil como no darle tanta importancia. Pero la preparación también, hay mucha preparación para la comunión en la misa tradicional y debe de haber por la grandeza de lo que va a suceder, es decir, recibir a nuestro Señor Jesucristo, tanto para el sacerdote como para los fieles. Yo quiero también animar a los fieles, miren, es algo también muy concreto que pueden hacer, es profundizar en todas las oraciones que se pueden rezar antes de la comunión y también después de la comunión. Yo pienso que una manera muy buena para participar profundamente en la Santa Misa es de vez en cuando están en la misa, como después del momento de la consagración, ya después de ese momento, empezar a hacer su preparación personal para la comunión. Y realmente profundizar mucho en esa preparación para la comunión, pidiendo obviamente también perdón por sus pecados, pidiendo por la pureza de corazón, pureza del cuerpo, pidiendo para que también se purifique siempre más nuestra fe. Hay actos de fe que se pueden rezar, actos de amor, muy importante, de amor hacia nuestro Señor Jesucristo presente en la Eucaristía, y luego también oraciones después de la comunión. Hablando de esto, una cosa que también me impactó muchísimo al pasar los años, porque esto ya era después, ya estaba yo ofreciendo la misa tradicional, pero he seguido y hasta la fecha lo sigo tratando de hacer. Tenemos que seguir siempre profundizando en lo que es la misa y en diferentes métodos para participar en la Santa Misa. Y una de las cosas que he hecho en los últimos 10, 15 años es tratar de siempre estar buscando cuando hay posibilidad de adquirir diferentes libritos de oraciones y también misales de diferentes tipos antiguos. Porque, sí, muchos tienen oraciones hermosísimas. Tengo que buscarlo ahorita porque también poco a poco ando tratando de organizar libros, pero hace unos años, no hace muchos años, andaba yo también ahí. Posiblemente sucedió esto en una de las peregrinaciones que hice a Quito, Ecuador, para ir a visitar a Nuestra Señora del Buen Suceso. Pero un librito que me quedé asombrado, y estoy hablando yo, póngale que hace unos 5 o 6 años, y entonces ya para ese entonces yo ya tenía unos 10 años, digamos, ofreciendo la misa tradicional. Nunca podemos nosotros decir, bueno, yo ya tengo mucho tiempo con la misa tradicional, ya sé todo, o ya lo aprecio suficientemente. Les diría para nada.
pues me encuentro con este librito y realmente me quedé yo impresionado de mirar todas las oraciones. Era un librito antiguo de oraciones. Tenía, yo no sé cuánto, definitivamente era unos buenos 15 minutos, 20 minutos, fácil 20 minutos que uno podía dedicar rezando en preparación para la comunión. Y después de todas estas oraciones, me impactó que la oración final era una oración pidiéndole al Señor como perdón por no haber rezado todas estas oraciones que uno acababa de rezar, como de no haberlas rezado con suficiente como atención y devoción, como pidiendo nuevamente perdón por eso. Y todo eso, pienso que es muy importante de nosotros darnos cuenta. Todos estos son aspectos de la misa católica y la piedad tradicional de la Iglesia Católica, básicamente aspectos, podríamos decir, la lex orandi de la Iglesia Católica, aspectos de la vida de fe y vida de oración de la Iglesia Católica que están expresando la fe católica en lo que realmente sucede en la Santa Misa. Este es el sacrificio de Cristo. Este es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo sumamente sagrado. Entonces, por eso siempre necesitamos nuevas expresiones, digamos, de fe. Cuando digo nuevas, no estoy diciendo nuevas como que se inventa una misa nueva, pero yo digo como más y más expresiones del corazón católico, de lo grande que es este misterio, de todas nuestras oraciones que tenemos en preparación, por ejemplo, para la comunión, para la misa, en nuestra tradición católica, porque es un reconocimiento de lo grande que es la Santa Misa. Es algo sumamente sagrado. Es tan triste porque hemos perdido este sentido. O sea, no es posible que ninguna persona, ni entre el más pequeño de los fieles hasta el sumo pontífice, nunca se le ocurriría a un católico de hacer cambios radicales a el tesoro más sagrado de la Iglesia Católica. O sea, es algo sumamente sagrado, es intocable, sumamente sagrado. Y hice también la comparación como lo hago en diferentes ocasiones. En el sermón brevemente les puse el ejemplo de la Biblia. Les dije, miren, la Biblia es algo es sagrada, obviamente, porque es la palabra de Dios. Pero dije a los fieles, pero miren, la Santa Misa es más grande que la Biblia. La Santa Misa es, si la Biblia es sagrada, la misa es más sagrada aún que la Biblia. Porque la Biblia nos habla de Dios con palabras humanas, que son palabras inspiradas por Dios, y por eso también es algo sagrado, porque es la inspiración del Espíritu Santo. Pero de todos modos son palabras escritas. Y en la Santa Misa ya no es una palabra escrita, es el Verbo encarnado, es Cristo mismo, el Hijo de Dios mismo, que ya no nos está hablando del amor del Padre y de su propio amor por nosotros, sus ovejas, sino Él lo está poniendo en práctica, en vivo, es una realidad en el acto más grande que Él hizo y que Él hace, el sacrificio de su vida por nuestra salvación. Y la Biblia podríamos también decir que en resumen habla de las maravillas de nuestra salvación. La misa es en acción, o sea, la obra de Dios, el Hijo Dios, la obra de Dios de nuestra salvación. Y por eso, para que no quiero que alguien se escandalice, pues como que el Padre está diciendo que la misa es más sagrada que la Biblia, no se escandalicen, sí lo es. El problema es que hemos perdido fe en lo que realmente es la misa y en lo sagrado que es la Santa Misa. Y ese es uno de los ataques protestantes que se hicieron desde Lutero. Era más importancia a la Biblia, más sola escritura, y la misa, eso es un banquete, nos reunimos juntos aquí y ya. Pero la manera católica que la Iglesia siempre lo vio, inclusive me hizo recordar usted, padre, a San Agustín, que es de los primeros siglos.
de la iglesia, inclusive antes de que estuviera el canon oficial de la Biblia, él citaba la Santa Misa en muchas de sus enseñanzas. Okay. Él le decía, por eso en la misa decimos esto, porque el Señor nos enseñó esto, esto y lo otro. Y ahí tú ves cómo la Lex Orandi, ¿verdad? Nos enseña. El mismo San Agustín le decía a sus feligreses, por eso es que hacemos esto en la misa, porque creemos esto. Y ponía de referencia a la misa, no la Biblia ni otra cosa. La misa, porque ahí está la fe que fue lo enseñado por nuestro Señor, ese depósito de fe, ¿verdad? Pero hemos perdido eso, y más todavía con la liturgia moderna, que se enfoca también demasiado en cierto sentido, porque siempre se ha leído la Biblia, la palabra en la misa, pero uno se da cuenta, porque eso es una cosa que yo veía yo en la misa Novus Ordo, lo más importante era la homilía. Y en la misa tradicional sí, la homilía es importante, que de por sí se hace en vernácula y uno la entiende y uno aprende, pero no, eso no es lo más importante.